Yo soy Juan Pablo Piaggio, vengo a hacerle una entrevista acerca de su experiencia de los últimos 30 años de presidencia argentina. ¿Su nombre cuál es? ¿Cómo andás? Que sí, mirá, mi nombre es Luciano Casiopoli y trabajo en Gualeguay, Entre Ríos, y como contador de una empresa de Gualeguay. ¿Su edad cuál es? 44. ¿En qué momento comenzaste a ejercer como contador y en qué sector trabajas? ¿Público o privado? Siempre trabajé en el privado. Empecé, me parece que en el 2005, en una empresa que hacía semáforo en Buenos Aires, en la parte contable. Después trabajé en un restaurante, también en la parte contable. Después me recibí, me vine a Gualeguay, trabajé en un estudio contable y después en esta empresa donde estoy actualmente. Qué bueno. La segunda pregunta, ¿cómo describirías a la economía argentina en los diferentes gobiernos desde el 83? Mira, del 83 lo que yo me acuerdo, lo que yo he leído, digamos, porque yo nací en el 81. Sí, que tendría 2 años. Claro, y en el 83 que estaba Alfonsín, lo que más me acuerdo es que estuvo el Plan Austral y después que hubo una hiperinflación y que entregó el gobierno antes de que terminara. Y ahí asumió Menem, también tuvo una hiper, y después aplicó el Plan Bones y después se hizo la convertibilidad y ahí hubo 10 años de estabilidad. Y ahí creció bastante Argentina. Y después de eso, ¿qué vino después? El 2001, que de eso tanto no me acuerdo, pero sí ya lo viví. Pero no me acuerdo tanto y sí fue una crisis bastante importante. Hubo saqueo y ahí se sale de la convertibilidad y bueno, fue bastante profunda la crisis. Y después de eso vino, creo que lo Dualde, bueno, hubo 6 presidentes en un periodo muy corto. Y después asumen ya los Kirchner. Y ahí, bueno, aumentó bastante el gasto público. Y no sé qué decir. Y después, bueno, terminó con una crisis bastante importante también. Y hubo un periodo bastante estable que fue el de Macri, pero no duró mucho. Y bueno, yo creo que todas las crisis fueron porque se gastaba más de lo que entraba, digamos. O sea que había déficit fiscal. Y en un momento se financió con la venta de empresas. Y después cuando ya se vendieron todas las empresas, se financió con deuda. Y cuando ya no le dieron más deuda, se financió con emisión. Y bueno, y ahí se generó la inflación bastante importante que tuvimos hasta hace poco. ¿Consideras que la convertibilidad fue positiva o negativa desde el punto de vista contable y empresarial? Mirá, desde el punto de vista contable yo no lo viví porque no estaba trabajando todavía, pero supongo que debe haber sido más sencillo que ahora, porque ahora al haber tanta inflación, pues después que terminar el balance histórico tenés que ajustarlo por inflación. Y bueno, yo calculo que en esa época, al no haber habido inflación, teníamos menos trabajo porque terminabas con el balance histórico. Y después por otro lado tenías más previsibilidad a la hora de invertir porque podías analizar mejor las rentabilidades. Sí. ¿Qué gobierno recordás como el más estable económicamente y los demás complicados? ¿Por qué? Y el más estable que yo me acuerdo, o sea, debe ser el de Menem, porque estaba la convertibilidad. Y el más complicado haber sido el último cuando estuvo Massa de presidente, de ministro de Economía. Calculo que haber sido ahí. Y si no, el de Alfonsín seguramente. Pero ese no lo viví, no me acuerdo. ¿Qué cambios observaste en la relación entre empresas, bancos y Estado a lo largo de los años?
No sé, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué cambios observaste en la relación entre las empresas, bancos y Estado a lo largo de los años? O sea, No sé, lo que yo veía que cuando estaba, por ejemplo, los gobiernos de el Frente para la Victoria, por ejemplo, que fue en el periodo que yo trabajé, sí había líneas de crédito que salían para determinada empresa y es como que ellos elegían a qué empresas querían beneficiar y a cuáles no, pero eso sería lo que yo vería. No sé bien esa pregunta para responderla, pero eso sería más o menos. está bien. Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente pregunta, pero si quieres, capaz de explicar más esta pregunta 5 que le acabo de preguntar. Dale, dale. Que se refiere más a cuando había más relación entre los bancos con la gente y el Estado a lo largo de los años. A eso se refiere. ¿En qué periodo estuvo como que más involucrado el Estado? ¿Había mejor relación con las personas? A eso más o menos se refiere todo. Sí, más o menos lo mismo diría yo que dije. No tengo mucho más para agregar. ¿Crees que los cambios económicos en Argentina dependen más de la gestión del gobierno o de factores externos? No sé cómo responder esa pregunta. Los factores externos sí lo van a afectar, digamos. Si, por ejemplo, Brasil devalúa, a Argentina le va a impactar. Pero si depende más del gobierno, yo creo que debe depender más del gobierno, ¿sí? Porque si el gobierno tiene una solidez fiscal que gasta menos de lo que recauda, va a tener impacto en lo externo, pero calculo que tiene mucho menos que si vos tenés déficit fiscal y tenés que salir a buscar deuda. O si, por ejemplo, Estados Unidos, vos tenés que buscar deuda y Estados Unidos sube la tasa, a vos te va a costar más conseguir la plata para financiar el déficit fiscal. Eso sería lo que yo pienso ahora que me preguntan. ¿Qué políticas económicas sentís que tuvieron un mayor impacto en la gente común? O sea, la gente de clase media, clase baja. Yo creo que la inflación le afecta mucho a la gente de clase media baja. Entonces, cuando tienen déficit y hay mucha emisión, genera inflación y eso le afecta a la gente. Y después, una medida que haya sido positiva para la gente puede haber sido el procrear, porque mucha gente se compró la casa con ese préstamo. Eso sería, pero la inflación, tarde o temprano lo paga porque la inflación le pega a todos, digamos. ¿Cuál es el desafío pendiente para alcanzar estabilidad económica en esta democracia? ¿O en la democracia? Y yo creo que cuando haya más inversiones, va a aumentar al haber más inversiones va a haber más trabajo y al haber más trabajo se va a generar todo un círculo virtuoso y va a aumentar el consumo, pero siempre primero invirtiendo, o sea, ahorrando para poder invertir, como en una casa. Vos tenés que ahorrar para después poder invertir y después con eso poder crecer. Entonces yo creo que con las inversiones va a mejorar mucho. ¿Crees que la Argentina aprendió algo de las crisis económicas que atravesó? Sí, yo creo que sí. Que la gente, ya hubo como un cambio cultural en el que la gente entendió que de vuelta se repite siempre el mismo tema, pero como que el equilibrio fiscal es la base de que todo funcione bien, digamos. Pero es igualito que en tu casa. Si tu papá gana 100 y vos gastás 120, 20 te prestará un tío. Al año siguiente le debes los 20 a tus tíos, sigue ganando 100. Entonces es lo mismo, pero en un país. Entonces yo creo que la gente entendió que hay que tratar de
ahorrar para poder invertir y para poder crecer. Entonces ese cambio cultural creo que ya se dio y creo que vamos por buen camino. Muchas gracias por su colaboración para la entrevista. Muchísimas gracias, Juan Pablo.